Estamos en Capernaum o Cafarnaum, la aldea de Nahum, algunos dicen del profeta Nahum. De todas maneras, este es el lugar donde Jesús eligió para iniciar su ministerio. De aquí salieron 7 de sus discípulos. Y es interesante, el pueblo de Israel tenía 3 niveles de escuela para sus niños. El Bet Sefer, que era para niños de 6 a 10 años, donde los niños debían aprender los 5 primeros libros de memoria. Serían capaces a cumplir 10 años de repetirlos totalmente de memoria. Después vendría la casa o el Bet Talmud, que es la casa del aprendizaje, y allí ellos deberían aprender el resto de todas las escrituras conocidas, o sea, todo el Antiguo Testamento, hasta cumplir los 14 años, y finalmente, si eran muy buenos, entonces pasaban a la Bet Midrash. Venía un rabino los entrevistaba, les enseñaban el arte de responder preguntas con otras preguntas, y entonces si el niño era muy bueno, el rabino le decía, ven y sígueme. Ahora, ¿qué sucedía si el niño no era lo suficientemente bueno? Sencillamente el rabino le decía, ¿a qué se dedicaba tu papá? Bueno, mi papá era pescador. Ve y sé un buen pescador. O mi papá era carpintero, ve y sé un buen carpintero. Así que imagínense el dolor de aquellos que no eran elegidos, que no eran reclutados para seguir al rabino, seguir en los pasos del rabino, hacer lo que el rabino les decía que hicieran. Ahora, el rabino en aquella época era una especie de superhéroe, a quien todos deseaban imitar, todos deseaban seguir. Y ahora nos encontramos muchos años después a un Pedro, remendando redes, preparando todo para la pesca junto al mar de Galilea. Y allí un rabino, Jesucristo, se acerca y le dice, ven y sígueme. Pedro ya había perdido las esperanzas, ya no era un niño de 14 años, él había escuchado, tu papá es pescador, ve y sé un buen pescador. Y ahora él estaba haciendo eso, solamente un pescador. Cuando Jesús le dice, ven y sígueme, Pedro inmediatamente dejó todo, saltó de alegría porque era la emoción más grande poder seguir a un rabino. De la misma manera, otros eligieron seguirlo ante el llamado de Jesús. Jesús está en el negocio de reclutar personas. Jesús está en el negocio de llamar a quienes pueden seguirlo. Algunos eran pescadores, gente sencilla, otros cobradores de impuestos y algunos sencillos o simples como tú y como yo. Jesús todavía te está llamando y me está llamando para que podamos seguirlo y hacer lo que Dios quiere que hagamos para Él, aún si salimos de un lugar pequeño como era Capernaum. Dios te espera.